El mar me trajo aquella mañana sensaciones olvidadas entre los pliegues de la memoria, la caricia de una mano querida, la firmeza de un brazo amigo, la alegría de lo compartido y el anhelo de lo deseado. Todos necesitamos recuerdos para saber quiénes somos. Estás escuchando La Estatua Asesinada, Radio Alternativa. Que no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los ebos, aún la muerte puede morir. Bienvenidos a la segunda transmisión de esta estación de radio llamada La Estatua Asesinada, jueves 20 de septiembre del año 2018. Después de una muy larga ausencia, estamos de regreso. Y en esta noche va a ser un poco diferente a las transmisiones de pues la pasada y a la de años pasados. Esta va a ser específicamente lectura de cuentos cortos, 4 cuentos cortos. Tenemos algunos problemitas técnicos en la transmisión de esta noche. Y bueno, comentaba que en la transmisión de esta noche vamos a estar compartiendo 4 cuentos cortos de Edgar Allan Poe y de Howard Phillips Lovecraft. Son 4 cuentos cortos que elegí porque son 4 de mis favoritos. Espero también sean de su agrado y espero sea una buena voz la mía para este tipo de transmisiones, como decía anteriormente. Antes de iniciar con la lectura de estos cuentos cortos, quisiera hacer como una breve introducción sobre quién fue Edgar Allan Poe y quién fue Lovecraft, aunque pues creo que muchos los conocen o tal vez no, tal vez han leído alguna obra de ellos sin saber quiénes fueron estos personajes. Vamos a iniciar con Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, quien me conoce sabe que es uno de mis escritores favoritos. Nació en Boston, en Estados Unidos, en el año de 1809. Él fue un poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Y aunque la imagen de Poe como un autor mórbido, cultivador de la literatura de terror, ha entorpecido en muchas ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria, ciertamente él fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción. Cabe destacar que el personaje de Sherlock Holmes, ya lo dije, ya compartí esta información en una transmisión que estuvo especialmente dedicada a Edgar Allan Poe. El personaje de Sherlock Holmes está basado en un personaje de Edgar Allan Poe, de la historia de Doble Asesinato en la calle Morgue, nada más para que se den cuenta de la trascendencia de este autor. Pero bueno, fue un autor que sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que actualmente posee. Bueno, Poe fallece el 7 de octubre de 1849. A la fecha pues no es muy clara el origen de su muerte. Y por el otro lado, el otro autor de quien estaremos compartiendo un poco de su obra esta noche es Howard Phillips Lovecraft. Él nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Tomen nota de este dato porque hay una referencia bastante curiosa en uno de los cuentos que les estaré compartiendo en esta noche. Lovecraft fue hijo único de Winfield Scott Lovecraft, quien fue un representante de ventas, y de Sarah Susan Phillips Lovecraft. Cuando tenía 3 años,
Su biografía cuenta que su padre sufrió una crisis nerviosa en la habitación de un hotel en Chicago y que fue ingresado en un centro psiquiátrico. Y es bastante curioso porque pues dicen que Lovecraft fue un niño prodigio. Dicen que recitaba poesía a los 2 años, que leía a los 3 y que empezó a escribir con tan solo 6 años de edad. Pero debido a su mala salud, pues no asistió al colegio hasta los 8 años y lo abandonó un año después. Se cuenta también que fue una persona solitaria, que dedicaba su tiempo pues a la lectura, a la astronomía y a cartearse con otros aficionados a la literatura macabra, que pues es básicamente lo que él nos dejó en su obra. Su prosa sin duda alguna está influenciada por otros autores como Lord Dunsany, como William Hudson y como incluso el mismo Edgar Allan Poe. Howard Lovecraft fallece de cáncer intestinal en el hospital de Providence, en el lugar donde pues él nació. El 15 de marzo de 1937 se dice que pues fallece tristemente entre la pobreza y el anonimato. Y pues estos son los 2 autores de los que esta noche les estaré compartiendo 4 cuentos cortos, 2 de cada uno. La intención de esta transmisión pues es básicamente de ese tipo de transmisiones en los que se recomienda que no estén haciendo otra cosa, que tengan los audífonos puestos y que pues disfruten de la literatura de estos 2 grandes autores del terror y de lo macabro de los años 1800 y principios de 1900. Y antes de iniciar con el primer cuento corto, nos vamos a ir a un bloque musical. Estarán más cortos en esta noche, solo serán de una canción. Vamos a escuchar a una banda buenísima que creo que siguen activos, aunque pues ya solo van a festivales, creo, y tocan así como sus éxitos. Vamos a escuchar a Leimin Mortel con el tema Auf deinen Schweigen. Espero y sea de su agrado la selección de música de esta noche. Y pues ya regresamos para iniciar ahora sí de lleno con estos relatos cortos de estos 2 magníficos autores. Ya regresamos. Im Ozean der Sehnsucht such ich nach dem Sinn. Aus der Nacht in meinem Herz kann nicht lesen, wer ich bin. Im Spiegel meiner Seele erkenne ich mich nicht mehr. Im tiefen See der Sehnsucht geh ich unter ohne Wiederkehr. Trage mich auf deinen Schwingen zum höchsten Thron empor. Straf mich bitter süße Lügen, halt mich fest wie nie zuvor. Erloschen in der Dunkelheit such ich nach dem Licht. Tief unten, halb ertrunken, raubt mir jeder Trieb die Sicht. Ich taumle nur noch hilflos in der Schattenwelt umher. Im tiefen See der Sehnsucht geh ich unter ohne Wiederkehr. Trage mich auf deinen Schwingen zum höchsten Thron empor. Straf mich bitter süße Lügen, halt mich fest wie nie zuvor. Trage
endlich die Leere in mir, um meinen Schmerz zu lindern. Zwischen Seelenheil und Amoklauf trage mich auf deine Schwingen zum höchsten Thron empor. Straf mich bitte, süße Lügen, halt mich fest wie nie zuvor, so fest, dass ich nicht atmen kann, so fest, dass ich erstick. Halt mich doch fest und brich mir das Genick. Nuestro mundo también está lleno de pensamientos que nadie escucha, palabras que se van e imágenes que nunca existieron. Es en parte como vivimos. Y estos son los versos perdidos. Estás escuchando La Estatua Asesinada, radio alternativa. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Leimin Mortel con la canción Auf deinen Schweigen. Como decía en el bloque anterior, en esta noche vamos a estar pues escuchando ustedes y yo compartiéndoles 4 cuentos cortos, 2 de Edgar Allan Poe y 2 de Howard Phillips Lovecraft, 2 pues autores bastante famosos por dedicarse a este género del horror, del terror onírico, de toda esta temática que a la vez nos fascina y a la vez nos da miedo, ¿no? Como les comentaba, la recomendación de esta noche es pues estar haciendo nada, escuchando esta transmisión y disfrutar de esta lectura, porque son historias que si uno le pierde tan solo, no sé, 30 segundos de la historia, puede ser que ya le hayas perdido el hilo de qué trataba. Y pues sin más, porque pues está un poco extensa esta noche el tema, pues vamos a iniciar con el primer cuento corto. Es de Howard Phillips Lovecraft, se titula El terrible anciano. Lo escribió en el año de 1920, pero fue publicado hasta el año de 1921. Y pues vamos a dar inicio a esta lectura, espero sea de su agrado. Esto se llama El terrible anciano. Fue la idea de Angelo Ricci, de Joe Zanuck y Manuel Silva hacer una visita al terrible anciano. El anciano vive a solas en una casa muy antigua en la calle Walter, próxima al mar, y se le conoce por ser un hombre extraordinariamente rico, a la vez que por tener una salud extremadamente delicada, lo cual constituye un atractivo señuelo para hombres de la profesión de los señores Ricci, Zanuck y Silva, pues su profesión era nada menos digno que el latrocinio de lo ajeno. Los vecinos de Kingsport dicen y piensan muchas cosas acerca del terrible anciano, cosas que generalmente lo protegen de las atenciones de caballeros como el señor Ricci y sus colegas, a pesar de la casi absoluta certidumbre de que oculta una fortuna de incierta magnitud en algún rincón de su enmohecida y venerable mansión. En verdad, es una persona muy extraña, que al parecer fue capitán de veleros de las Indias Orientales en sus días. Es tan viejo que nadie recuerda cuándo fue joven, y tan taciturno que pocos saben su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles del jardín delantero de su vieja y nada descuidada residencia, conserva una extraña colección de grandes piedras, singularmente agrupadas y pintadas de forma que semejan los ídolos de algún lóbrego templo oriental. Semejante colección ahuyenta a la mayoría de los chiquillos que gustan burlarse de su barba y cabello, largos y canosos,
o romper las ventanas de pequeño marco de su vivienda con diabólicos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a las gentes mayores y de talante curioso que en ocasiones se acercan a hurtadillas hasta la casa para escudriñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo. Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo hay muchas botellas raras, cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda, como si fuese un péndulo. Y dicen que el terrible anciano habla a las botellas, llamándolas por nombres tales como Jack, Cara Cortada, Tom el Largo, Joe el Español, Peters y Mike Ellis. Y que siempre que habla una botella, el pendulito de plomo que lleva adentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. A quienes han visto al alto y enjuto terrible anciano en una de esas singulares conversaciones, no se les ocurre volver a verlo más. Pero Angelo Ricci, Joe Sadnek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport. Pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra. Y claro, no vieron en el terrible anciano otra cosa que un viejo achacoso y prácticamente indefenso que no podía andar sin la ayuda de su nudoso bastón, y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de modo harto lastimoso. A su manera, se compadecían mucho del solitario e impopular anciano, a quien todos rehuían y a quien no había perro que no ladrase con especial virulencia. Pero los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, siempre es tentador y provocativo un anciano de salud enfermiza que no tiene cuenta abierta en el banco, y que para subvenir a sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles acuñados 2 siglos atrás. Los señores Ricci, Sadnek y Silva eligieron en la noche del 11 de abril para efectuar su visita. El señor Ricci y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Sadnek se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto en la calle Ship, junto a la verja del alto muro posterior de la finca de su anfitrión. El deseo de eludir explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para una huida sin apuros y sin alaracas. Tal como lo habían proyectado, los 3 aventureros se pusieron manos a la obra por separado, con objeto de evitar cualquier malintencionada sospecha a posteriori. Los señores Ricci y Silva se encontraron en la calle Walter junto a la puerta de la entrada de la casa del anciano, y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los retorcidos árboles, tenían cosas en que pensar más importantes que dejar volar su imaginación con manidas supersticiones. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano para averiguar el paradero de su oro y plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy anciano y endeble, y ellos eran 2 personas que iban a visitarlo. Los señores Ricci y Silva eran expertos en el arte de volver volubles a los tercos, y los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron a sendas máscaras y llamaron con delicadeza en la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Sadnek, que se agitaba inquieto en el coche aparcado junto a la verja posterior de la casa del terrible anciano en la calle Ship. Era una persona más impresionable de lo normal, y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. No les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre y viejo lobo de mar. Presa de los nervios, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No cesaba de consultar el reloj
y se preguntaba por los motivos del retraso. ¿Habría muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro? ¿Y habría sido necesario proceder a un registro completo? Al señor Zanuck no le gustaba esperar tanto a oscuras en semejante lugar, y al poco llegó hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Oyó como alguien manoseaba desmañanadamente, aunque con suavidad, en el herrumbroso pastillo, y vio cómo se abría la pesada puerta. Y al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle, aguzó la vista en un intento por comprobar que habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca. Pero él no vio lo que esperaba. Allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso bastón y sonreía malignamente. El señor Zanuck no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades provincianas. Tal es el motivo de que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los 3 cuerpos sin identificar, horriblemente mutilados, como si hubieran recibido múltiples cuchilladas, y horriblemente triturados, como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas, que la marea arrojó a tierra. Y algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en la calle Sheep, o de ciertos gritos harto inhumanos, probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante, escuchados durante la noche por los vecinos que no podían conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza, y cuando se es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo marino tan anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud. Fin. Esto se tituló El terrible anciano. Es un cuento corto de Howard Phillips, como ya mencioné, publicado en el año de 1921. Espero y esta transmisión vaya siendo de su agrado. Vamos a ir a otro bloque musical. Vamos a escuchar una banda bastante odiada por muchos en la escena oscura mexicana. Esta banda se llama Anabanta. El tema que vamos a escuchar se llama Necromancia. Y sin más, pues no se despeguen, ya regresamos para seguir en esta transmisión especial de lectura de cuentos cortos de Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft. Ya regresamos. Oh
El mar me trajo aquella mañana sensaciones olvidadas entre los pliegues de la memoria, la caricia de una mano querida, la firmeza de un brazo amigo, la alegría de lo compartido y el anhelo de lo deseado. Todos necesitamos recuerdos para saber quiénes somos. Estás escuchando La Estatua Asesinada, Radio Alternativa. Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Anabanta con el tema Necromancia, una banda que de repente fue como que tuvo un super boom a principios de los 2000 y luego fue muy odiada porque pues ya los más puristas comenzaron a decir que pues era una banda de posers que nada más estaban por moda y digo, como un periodista dijo alguna vez, si la escena lo consume ya es parte de, entonces pues no hay para dónde hacerse, ¿no? Creo yo que pues fueron, digo, ya les perdí la huella, pero eran muy buenos haciendo el tipo de música que hacían. Y pues ahí tienen, ese fue el tema Necromancia a cargo de la banda Anabanta. Antes de continuar con el tema principal de la transmisión de esta noche, saludos para Laura que nos está escuchando, una de las voces de los comerciales de esta estación de radio. También saludos para Marlene que nos está escuchando todavía, creo yo. Y vamos a continuar porque creo que sí nos va a llevar más de la hora esta noche. Vamos a continuar con un cuento, este está bastante corto, es de Edgar Allan Poe. Se llama El retrato oval. Fue escrito y publicado en el año de 1842. Espero y este también sea de su agrado. Esto se llama El retrato oval. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de los edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera, y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Quíselo así para poder, al menos, si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada, en que se criticaban y analizaban. Leí largo tiempo, contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda.
vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo este estilo que se llama en lenguaje técnico estilo de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas, los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendíanse en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra ni la excepcional belleza de su fisonomía la que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí 1 hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición, y sabiendo así, apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos inoportunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil ensueños, tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre, aislada, secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Y ella, no obstante, sonreía más y más porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada, y en verdad los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin, cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa.
y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no estaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la joven palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques, y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror, y gritó con voz terrible: «En verdad, esta es la vida misma». Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta. Este pequeño cuento, que lleva por título El retrato oval, fue escrito, como ya mencioné, en 1842 por Edgar Allan Poe, donde pues a mí me encanta este estilo metafórico que maneja y la interpretación pues de este cuento, donde el delirio por el arte puede conducir a quitar la vida de los modelos. Es decir, el mundo ideal es el que mata a los vivos, o el que termina por matar a los vivos. Esto es, creo yo, lo espeluznante, este mensaje, más que los propios términos del léxico vinculados al miedo. Sin duda alguna, pues relata los espacios de vida y muerte y los intercambios entre el lienzo y la modelo de una manera bastante poética. Este es el segundo cuento corto de esta noche. Restan 2 todavía. Sí nos vamos a llevar más de la hora en la transmisión de esta noche. A continuación, para no alargarnos tanto, pues vamos a escuchar la siguiente pieza musical. Lleva por título Haze, es de una banda llamada Collars. Es una canción muy buena, espero a ustedes también les agrade. Traté más o menos de que la selección de esta noche vaya ad hoc con lo que estamos leyendo. Y pues sin más, no se despeguen, ya regresamos. You know that it looks like a number of days.
Añorar el pasado es correr tras el viento. No hay después. Lo que tienes enfrente nunca será igual. Estás escuchando La Estatua Asesinada. Radio Alternativa. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar esta pieza titulada Haze de la banda Collars. Es una banda de la que no hay mucho material disponible, pero pues es una banda muy buena a mi humilde punto de vista. Esta noche estamos compartiendo 4 cuentos cortos, 2 de Edgar Allan Poe y 2 de Howard Phillips Lovecraft, esperando que pues esta selección sea de su agrado. Antes de continuar, saludos para Areli, que nos está escuchando. Saludos para Alexa, para Isis Cortés. No estoy bajo amenaza, que quede claro. También para Laura y para Lani, que andan por allá en tierras lejanas al otro lado del charco. Saludos hasta allá. Espero y me traigan algo, por lo menos una piedrita. Y vamos a continuar con uno de mis relatos favoritos. Este lleva por nombre El ser bajo la luz de la luna. Incluso hay una canción que está basada y que tiene este mismo título, El ser bajo la luz de la luna, de la banda que ya escuchamos anteriormente, que se llama Navanta. Es una canción, pues digo, a pesar de que está en un formato de demo, está bastante interesante porque sí, pues va más o menos apegada a lo que cuenta este relato. Y este relato fue escrito y publicado en el año de 1927 por Howard Phillips Lovecraft. Y pues sin más, vamos a dar lectura a este que ya es el tercer cuento corto. Esto se titula El ser bajo la luz de la luna. Morgan no es un hombre de letras. De hecho, su inglés carece del más mínimo grado de coherencia. Por eso me tienen maravillado las palabras que escribió, aunque otros se han reído. Estaba solo la noche en que ocurrió. De repente lo acometieron unos deseos incontenibles de escribir, y tomando la pluma redactó lo siguiente: Me llamo Howard Phillips. Vivo en la calle College 66, Providence, en Rhode Island. El 24 de noviembre de 1927, no sé siquiera en qué año estamos, me quedé dormido y tuve un sueño. Y desde entonces me ha sido imposible despertar. Mi sueño empezó en un paraje húmedo, pantanoso y cubierto de cañas, bajo un cielo gris y otoñal, con un abrupto acantilado de roca cubierta de líquenes al norte. Impulsado por una vaga curiosidad, subí por una grieta o hendidura de dicho precipicio, observando entonces que a uno y otro lado de las paredes se abrían las negras bocas de numerosas madrigueras que se adentraban en las profundidades de la meseta rocosa. En varios lugares, el paso estaba techado por el estrechamiento de la parte superior de la angosta fisura. En dichos lugares, la oscuridad era extraordinaria, y no se distinguían las madrigueras que pudiese haber allí. En uno de los tramos oscuros me asaltó un miedo tremendo, como si una emanación incorpórea y sutil de los abismos tomara posesión de mi espíritu, pero la negrura era demasiado densa para descubrir la fuente de mi alarma. Por último, salía una meseta cubierta de roca musgosa y escasa tierra, iluminada por una débil luna que había reemplazado al agonizante orbe del día. Miré a mi alrededor y no vi a ningún ser viviente. Sin embargo, percibí una agitación extraña muy por debajo de mí, entre los juncos susurrantes de la ciénaga pestilente que hacía poco había abandonado. Después de caminar un trecho, me topé con unas vías herrumbrosas de tranvía y con postes carcomidos que aún sostenían el cable flácido y combado del trole.
Siguiendo por estas vías, llegué enseguida a un coche amarillo que ostentaba el número 1852, con fuelle de acoplamiento del tipo de doble vagón que estuvo en boga entre 1900 y 1910. Estaba vacío, aunque evidentemente a punto de arrancar. Tenía el trole pegado al cable y el freno de aire resoplaba de cuando en cuando bajo el pisón del vagón. Me subí a él y miré en vano a mi alrededor tratando de descubrir un interruptor de la luz. Entonces noté la ausencia de la palanca de mando, lo que indicaba que no estaba el conductor. Me senté en uno de los asientos transversales y a continuación oí crujir la hierba escasa por el lado de la izquierda y vi las siluetas oscuras de dos hombres que se recortaban a la luz de la luna. Llevaban las gorras reglamentarias de la compañía y comprendí que eran el cobrador y el conductor. Entonces, uno de ellos olfateó el aire aspirando con fuerza y levantó el rostro para aullar a la luna. El otro se echó a cuatro patas dispuesto a correr hacia el coche. Me levanté de un salto. Salí frenéticamente del coche y corrí leguas y leguas por la meseta hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Huí, no porque el cobrador se echara a cuatro patas, sino porque el rostro del conductor era un mero cono blanco que se estrechaba formando un tentáculo rojo como la sangre. Me di cuenta de que había sido solo un sueño. Sin embargo, no por ello me resultó agradable. Desde esa noche, que fue tan espantosa, lo único que pido es despertar, pero aún no ha podido ser. Al contrario, he descubierto que soy un habitante de este terrible mundo onírico. Aquella primera noche dejó paso al amanecer y vagué sin rumbo por las solitarias tierras pantanosas. Cuando llegó la noche aún seguía vagando, esperando despertar, pero de repente aparté la maleza y vi ante mí el viejo tranvía. A su lado había un ser con rostro cónico que se alzaba la cabeza y aullaba extrañamente a la luz de la luna. Todos los días sucede lo mismo. La noche me coge como siempre en ese lugar de horror. He intentado no moverme cuando sale la luna, pero debo caminar en mis sueños, porque despierto con el ser aterrador aullando ante mí a la pálida luna. Entonces doy media vuelta y echo a correr desenfrenadamente. Dios mío, ¿cuándo despertaré? Eso es lo que Morgan escribió. Quisiera ir al número 66 de la calle College de Providence, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar allí. Fin. Pues, es uno de los cuentos oníricos más famosos de Howard Phillips Lovecraft. Como pues ya lo notaron, es un cuento bastante corto, fechado en noviembre del año de 1927. Y espero que pues hasta ahora esta transmisión vaya siendo de su agrado. Obviamente estamos hablando de literatura fantástica y de terror de finales de 1800 y principios de 1900. No esperen las historias de terror actuales de jovencitos que se pierden y un asesino los persigue y todos mueren y al final el asesino sigue vivo. Pues no. Creo que no tiene nada que ver este tipo de literatura. Vamos a irnos a otro bloque musical. Vamos a escuchar una canción muy muy buena de la banda IMX. Se llama Stardust y esta tiene una particularidad muy interesante. Tiene como colaboradora en esta canción a Kat Von D, esta tatuadora de Los Ángeles, muy muy famosa a últimas fechas por su boda y su casa con un montón de flores negras. Está bastante interesante, espero sea de su agrado. No se despeguen, ya regresamos para el último cuento corto de esta noche. Estén al pendiente, nos vemos en un par de minutos. My brain, there's a flood that's coming up to my bed.
filling up my brain. There's a flood that's coming up to my bed. Chaos wins and I can't get over it. How do I even learn to play the human way? Smiles without a heart, weird mechanical mistakes. There's a flood that's coming up to my bed. Love's up there but I'm indifferent. Supones que serán los vivos los que tengan el poder de juzgarte, porque los muertos no tendrán derecho sobre tu alma. No lo sé, tal vez te equivoques. Estás escuchando La Estatua Asesinada, Radio Alternativa. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Amex con Stardust, una canción muy muy buena. Antes de continuar, saludos para Fer, que alcanzó a llegar a esta transmisión tan especial. Saludos para Fer y para su compa Perris, ya le iba a cambiar el nombre. No tengo el gusto, a ver si esta próxima vez que vaya por aquellos rumbos tengo la fortuna de conocer a tan singular personaje. Y bueno, esta noche estamos, ya este es el último bloque, ya vamos por el último cuento corto. Este pertenece a Edgar Allan Poe, es un cuento publicado en el año de 1843 y pues es uno de mis favoritos de este autor y de siempre. Se me hace muy interesante porque en este relato es necesario poner mucha atención, ya que en el principio parece una conversación, o más bien que quien lo está narrando tiene una conversación con una o con varias personas no identificadas. Incluso en los análisis que se han hecho sobre esta obra, pues se ha especulado que el narrador está confesando tal vez a un guardián, tal vez a un juez, tal vez a un periodista, a un médico o incluso a un psiquiatra, que a mí me parece más... voy más por esta versión. Parece que una persona le está contando todo esto a un psiquiatra. El motor de la historia, curiosamente, y esto pues es muy notorio, el motor o el núcleo de este cuento es la insistencia que tiene el narrador, no en demostrar su inocencia, lo cual sería lo normal, sino en demostrar su cordura. Por eso pues yo le apuesto más a que es un diálogo de esta persona con un psiquiatra o con un psicólogo. Este cuento, que es el último de esta noche, lleva por título Corazón delator, pertenece a Edgar Allan Poe. Espero y también sea de su agrado. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos.
y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre, y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui tan amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche, a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que yo movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba allí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea. Y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la paz, ya que el viejo cerraba completamente las persianas, por el miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguía empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil sin decir palabra.
Durante 1 hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondado con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, y cuando se movió en la cama, había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado, y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho, ya que lo toman erradamente por locura, es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado, apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hoja del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto.
Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo que están leyendo y escuchando esto, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmado de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que se descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en mis oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al final me di cuenta que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba, ¿y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse de pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. Oh Dios, ¿qué podía hacer yo? Lancé espumarajo de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto y más alto, y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? Santo Dios. No, claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio.
No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más y más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, grité. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Fin. Este ha sido el último cuento corto, bueno, ya ni tan corto de esta noche, que lleva por título Corazón delator, un cuento publicado en el año de 1843, a cargo de una hermosa traducción de Julio Cortázar. Es un dato curioso, pero Julio Cortázar hizo muchas traducciones de la obra de Edgar Allan Poe. Espero y esta transmisión haya sido de su agrado, ya que pues ha sido un poco diferente a todas las que hemos tenido anteriormente. Y pues sin más, los invitamos, estamos en Facebook, pueden encontrarnos así como el nombre de esta estación de radio, La Estatua Asesinada, o si lo teclean desde su navegador, es facebook.com/La Estatua Asesinada, sin espacios. Ahí pues ya que esté listo y si es que todo sale bien, porque al principio tuvimos ahí algunos problemillas técnicos, pues ahí estará disponible en un par de días el podcast de la transmisión de esta noche. Antes de despedirnos y aún pues queda otro bloque musical, un saludo para Lisbeth, que seguramente escuchará completo este podcast pues ya una vez que esté publicado. Antes de irnos, cabe mencionar que la última pieza se llama Verbo Encarnado, la última pieza musical que escucharemos en esta noche. Está bastante interesante. También la letra de esta canción está basada en un poema de una chava tapatía de Guadalajara. Está a cargo de una banda que se llama Godless Procession. Es una banda buenísima, que tiene una calidad muy extraordinaria. La voz, la música, todo es muy buena. Y pues sin más, ya nos vamos a el último bloque. No se vayan todavía, escuchen esta canción, es buenísima, altamente recomendada. Lo interesante de esta canción es que el poema y pues la canción en sí es el diálogo entre un mortal y pues la deidad creadora del universo, como sea que ustedes le llamen, si creen o no creen, pues es independiente. De esto trata esta canción. Es un diálogo entre pues Dios y un mortal. Espero sea de su agrado. Pues muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando en esta noche. Nos vemos dentro de 15 días. Si tienen alguna sugerencia, queja, lo que sea, pueden dejarla en Facebook, o quien tiene mi número de WhatsApp también se vale. Pues sin más, nos despedimos, muchas gracias, los dejamos con Godless Procession y esto que lleva por título Verbo Encarnado.
algunos has escuchado mi voz, mi voz. Supones que serán los vivos los que tengan el poder de juzgarte, porque los muertos no tendrán derecho sobre tu alma. No lo sé, tal vez te equivoques. Estás escuchando La Estatua Asesinada, Radio Alternativa.